Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. El capítulo número 10 es un capítulo corto, tiene solamente 11 versículos. Vamos a hacer la lectura completa y después hacemos el análisis versículo a versículo. Entonces, después del tocar de la sexta trompeta, que sería el segundo ay, donde las personas no se arrepienten a pesar de las circunstancias dolorosas, siguen en sus hechicerías, siguen en la adoración a los demonios y también a la adoración a imágenes de oro y de todo material. ¿Okay? Entonces decíamos que estas personas, que por más advertencias que reciben del Señor, son obstinadas, son rebeldes, son tercas, hacen las cosas a su manera. Y allí aparece entonces un ángel fuerte. Dice el versículo número 1, vi descender del cielo otro ángel fuerte. Mire las características de este ángel. Número 1, estaba envuelto en una nube. Número 2, tenía el arco iris sobre su cabeza. Número 3, su rostro era como el sol. Número 4, sus pies como columna de fuego. Número 5, tenía en su mano un librito abierto. Número 6, puso su pie derecho sobre el mar. Y número 7, puso su pie izquierdo sobre la tierra. El hecho de que haya 7 descripciones ya algo nos está diciendo. Y no son cualquier tipo de descripción. Después tenemos que clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos emitieron sus voces, yo iba a escribir, dice Juan, yo iba a escribir lo que dijeron los 7 truenos, o lo que se escuchó. Pero oí una voz del cielo que me decía, cierra las cosas que los truenos han dicho y no las escribas. O sea, el Señor se reservó o impidió que Juan escribiera lo que él había escuchado. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que reservarse la información? Quizás no era el momento de que las personas supiesen esa información. No era el momento. No es que Dios esté ocultando información, porque la información se escuchó, Juan la escuchó. Dios la reveló, pero prohibió que en ese momento se diese a conocer ese mensaje. Se daría a conocer después. Y no es la primera vez que hay una reserva de información. Ya ustedes se van a dar cuenta. Versículo número 5. El ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó la mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos. ¿Y quién puede jurar por Dios? O sea, está jurando por Dios. ¿Quién puede hacer eso? Pero juró. Dice, juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo, realce de la creación, del creador. Juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y todas las cosas que están en él, y la tierra y todas las cosas que están en ella, y el mar y todas las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. ¿Fin del tiempo? ¿O algo que esté relacionado con el tiempo llegará a su fin? Versículo número 7. Sino que los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, o sea, la séptima trompeta que todavía no hemos estudiado, este misterio de Dios, o sea, esta reserva de información que Dios ha guardado, o esta información que Dios se ha reservado para que no se escriba por el momento, este misterio de Dios se consumará, como Él lo anunció a sus siervos los profetas, porque Dios siempre se ha comunicado. Dios, de hecho, cuando comenzamos a estudiar el capítulo número 1, vemos que Dios se comunica. Dios se place en comunicarse, da la revelación, el Padre da la revelación, cuyo centro es Jesucristo, su obra y su naturaleza. Y como Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ahora nos habla por el Hijo, y que nada ha hecho el Señor sin revelar su secreto a los siervos, los profetas, Él sigue comunicándose, solo que en algunas ocasiones no es el momento de conocer la revelación, pero la revelación está.
Versículo número 8. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y me dijo, ve y toma el librito que está abierto. Y es interesante que se hable de un librito abierto cuando en los capítulos anteriores hemos visto la apertura de 7 sellos en un rollo que estaba cerrado. Un rollo que se tomó de la mano del Padre. ¿Y quién tomó el rollo de la mano del Padre? Pues el Cordero, y el Cordero es Cristo. Ahora vemos un ángel con un librito abierto y se le dice a Juan, toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese. No fue que lo tomó, fue que lo solicitó y le dijo, dame el librito. Me imagino que con palabras de respeto, un ángel poderoso. Y fui diciéndole que me diese el librito y me dijo, toma, cómelo. Te amargará el vientre, o sea que viene con advertencia. Te amargará el vientre, pero en tu boca, en el momento que entre, toque tus labios, será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel. Fíjate que no se le dio sin advertencia. Le dijo, va a ser dulce a tu boca, pero te va a amargar el vientre. Pero como hay una orden de comerlo, dice, toma el libro y cómelo. Pero este comer implicará también un dolor estomacal. Y aún así, debe comérselo, a pesar del dolor que le va a causar comerse el librito. Esto evidentemente es un lenguaje simbólico, es ilustrativo y tiene un significado. Entonces, Juan toma el librito de la mano del ángel, dice, lo comí en obediencia a lo que el Señor le dijo, o de la voz que escuchó. Y dice que el librito era dulce en la boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó el vientre. Pero él ya sabía que le iba a amargar, pero le causó ese efecto. Y él está confirmando, sí, me amargó el vientre. Versículo número 11, y aquí termina el capítulo. Y me dijo, es necesario, con esa amargura que tienes en tu organismo, después de haber disfrutado un libro que fue como la miel en tus labios, dulce, agradable, que alegró el rostro, como cuando Jonathan venía de la guerra y comió miel, dice que sus ojos se aclararon. Así se le aclaró muchas cosas a Juan, como se le aclararía a muchas personas a lo largo de la historia la voluntad del Señor. Pero también hay cosas que han venido sucediendo que han causado amargura, y a pesar de esa amargura, a pesar de ese dolor, el Señor le da una nueva orden a Juan y le dice, Juan, es necesario que profetices otra vez. Cuando le dice, es necesario que profetices otra vez, es porque ya venía desarrollándose un tema profético, que es el tema de las advertencias, que es el tema de los juicios, que es el tema de la protección divina, que es el tema de que el Señor camina por en medio de su pueblo, cuidándolos, pero también corrigiéndolos y mostrándole periodos de tiempos proféticos que no vienen solamente después de la ascensión de Cristo, vienen desde antes los tiempos, las visiones proféticas, vienen desde antes hasta el fin de los tiempos. Y él le dice, es necesario que profetices otra vez, ya vienes profetizando, pero hay que seguir profetizando, y esta vez a muchos pueblos, a muchas naciones, a muchas lenguas, a muchos reyes, en otras palabras, que este mensaje lo conozca todo el mundo. Lo conozca todo el mundo. Y aquí termina. Pero al terminar el capítulo quedan muchas incógnitas. ¿Quién es el ángel? ¿Qué contenido tiene el librito? ¿Por qué es dulce y por qué es amargo? ¿Y por qué el ángel dice el tiempo no será más? Esas son preguntas que uno tiene que tratar de dilucidar. Para poder comprender quién es el ángel, vamos a repasar un poco lo que hemos estudiado tanto en las iglesias como en los sellos, porque estamos en el toque de las trompetas. Entonces fíjate, nuevamente el esquema profético, las iglesias, los sellos y los periodos históricos con el sonar de la trompeta. El ángel y el librito está dentro de un periodo histórico desde 1798 a 1844. ¿Por qué? Porque hay un despertar religioso en esa época. Ya que está en consonancia con la iglesia de Filadelfia,
vemos que a la iglesia de Filadelfia se le dice lo siguiente. Apocalipsis 3, versos 10 y 11. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré en la hora de prueba. Fíjate, hay una amargura en Juan por comerse el librito dulce, que el Señor le dijo, te va a amargar, te estoy diciendo que te va a amargar, pero aún así cómetelo. Y a Filadelfia se le dice, te guardaré en la hora de prueba. Una hora donde se iba a mostrar la fidelidad del pueblo de Dios. En un momento de amargura, en un momento de prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, no sobre un grupo de personas, sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra, y se habla de la segunda venida de Cristo. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Vengo pronto, con seguridad vengo, con seguridad. Y ya cuando vamos a los 7 sellos, vemos en el sexto sello unas señales cósmicas. Miré cuando se abrió el sexto sello, Apocalipsis capítulo 6, versos 12 y 13. Miré cuando se abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto que ya supimos que era el terremoto de Lisboa de 1755, por la magnitud y por el tiempo también, por todo lo que estaba sucediendo en el seno del pueblo de Dios, las persecuciones, el huir a un nuevo territorio como lo fue Norteamérica y no tener las facilidades comunicacionales que tenemos hoy y que el temblor se haya sentido en gran parte del planeta. Esto llamó mucho la atención y despertó el interés en las profecías. También hubo el oscurecimiento del sol de 1780 en gran parte de los Estados Unidos, que era donde se estaba desarrollando la iglesia protestante con mayor fuerza por la huida de los padres peregrinos y por esta nueva nación protestante. Hubo oscurecimiento del sol, también de la luna que se volvió como sangre. Esto ocurrió también en 1780 y la caída de las estrellas en 1833, que cayeron sobre la tierra, aunque mayormente, repito, se vio en los Estados Unidos porque era la mayor cantidad de protestantes que había en aquel entonces y donde se manifestó más el interés por el estudio de las profecías, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Entonces, ¿qué vemos acá? Lo que les acabo de decir, el terremoto de Lisboa, el día oscuro y la caída de las estrellas en la misma sucesión de la descripción del sexto sello. Y el Señor Jesús nos dice en Mateo 24, 29, inmediatamente después de la gran tribulación de aquellos días. ¿Cuál tribulación? Pues esas duras persecuciones que hubo contra aquellos que estaban dispuestos a estudiar la Biblia por parte del papado. La famosa Inquisición, entre muchas otras cosas más, donde agarraban a las personas y las quemaban por leer la Biblia. Esa gran tribulación desde el año 538 hasta 1798, que son 1260 años, no es una tribulación de futuro, es una tribulación que en nuestro tiempo, lo que nosotros estamos viviendo hoy, lo vemos como un evento que ha transcurrido a lo largo de la historia. Inmediatamente después de la gran tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, cosa que ya ocurrió en 1780. La luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, cosa que ya ocurrió en 1833. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y además de eso, tenemos una cita profética de Daniel, porque como hubo un despertar de estudio profético, vemos que a Daniel se le presenta un mensaje que conocemos como la profecía de las 2300 tardes y mañanas, que llegaba precisamente en la interpretación profética, estaba llegando a su final. Hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario sería purificado. Como ya sabemos que estamos en ese periodo histórico, vemos que el ángel tiene estas características. Número 1, es un ángel fuerte que desciende del cielo. Un ángel celestial. Pero es un ángel fuerte, envuelto en una nube. Y uno dice, bueno, ¿por qué se hace la descripción a envuelto en una nube? Viene en una nube
el único que yo sé que viene en las nubes de los cielos con poder es Jesucristo cuando venga como Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo segundo es que tiene el arco iris, que es la señal del pacto. Y que yo sepa, el único que tiene el arco iris alrededor es el que está sentado en el trono. Y Jesucristo está sentado a la diestra del trono de la majestad. Tiene rostro como del sol. Que yo sepa, el único que resplandece como el sol es Jesucristo. Y sus pies son como columna de fuego. Y que yo sepa, el único que se describe como con pies con bronce bruñido pasados por el fuego y que habla a las 7 iglesias que pondrá una columna firme es Jesucristo. Lo que hace pensar, así a lectura rápida, lo que hace pensar es que este ángel está describiendo a Jesús. Yo recuerdo que la primera vez que hablé sobre este tema de que este ángel representa a Jesús o describe a Jesús, hubo alguien que se ofendió por el hecho de comparar a Jesús con un ángel. Como también hay gente que se ofende, que no sé por qué, que se ofende cuando hablamos de Miguel Arcángel como Jesús, porque piensan que es rebajar a Jesús, cuando el término ángel es mensajero, y si algo vino Cristo a presentarnos aquí en la tierra, es un mensaje de salvación a través de él por la decisión del Padre o por la voluntad del Padre, que es el más interesado en la salvación. Jesucristo vino como un humilde carpintero, Jesucristo se describe como un cordero. Y Jesús no es un cordero. Y el hecho de que se le describa como un ángel mensajero no quiere decir que sea un ángel de verdad. Quiere decir que tiene un mensaje para compartir. Jesucristo dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo he venido para servir, no para ser servido. Aquí habla de la humildad de Jesús. O sea, se presenta su humildad como su encarnación, como su presentación pública de un siervo que viene a ayudar a quienes estamos en situación precaria, pero que no deja de ser divino al estar envuelto en una nube, al tener el arco iris alrededor de su cabeza, al resplandecer como el sol y a tener firmeza en sus pies como columna de fuego, que sus pasos son pasos de santidad y que guían el camino por donde debemos andar, tras las pisadas del Maestro. Entonces, en definitiva, y esa es mi opinión, pero creo que también es la opinión de muchos estudiosos, que este ángel representa el ministerio de Cristo, la obra de Cristo, porque de paso tiene en su mano un librito abierto que el único que tomó un libro de la mano del Padre fue Jesús, el único digno, el único que tiene la autoridad de tomar el libro que está en la mano del Padre, que según la descripción de los capítulos anteriores, en su momento estaba sellado, pero el Señor quita los sellos y ahora deja de estar sellado para estar abierto. Así que este ángel, para mí, no sé para ustedes, pero para mí es la representación de Cristo Jesús. Y que muestra su autoridad sobre toda la tierra porque pone el pie derecho sobre el mar y pone el pie izquierdo sobre la tierra como teniendo dominio sobre toda la creación, la tierra y el mar. Y el único que tiene esa autoridad para dominar la tierra y el mar es Jesucristo. ¿Queda alguna duda de que este ángel representa a Cristo? Que de paso cuando habla con gran voz, con una voz como una voz de león, como ruge el león. ¿Y quién es el león de la tribu de Judá? ¿Quién es el que tiene la autoridad según lo que le dijo el anciano Juan? El león de la tribu de Judá. Él es digno de tomar el libro y de abrir sus sellos. El león es Cristo y si ruge como un león es porque tiene la autoridad del Padre. Cuando hubo clamado, cuando él habló, 7 truenos emitieron sus voces. Y la alusión que tenemos nosotros del monte Sinaí, cuando se escucha la voz de Dios, se siente también la tierra estremecerse y hay truenos relámpagos. En estos primeros 3 versículos no cabe duda, a mí no me cabe duda, yo no sé si a alguno le quedará duda, pero a mí no me cabe duda de que este ángel es la viva representación de Cristo. Es la representación de Cristo. Cuando habla se escuchan truenos que emiten sus voces. Se habla de 7 truenos, así como se habla de un cordero en el capítulo 5 que tiene 7 cuernos y tiene 7 ojos. Los cuernos representan su poder, los ojos representan su omnisapiencia
Y aquí sus voces, su autoridad. Una autoridad sobre toda la tierra, una autoridad perfecta. El único digno es Cristo Jesús. No hay más nadie. Y Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. O sea que el personaje central siempre será Cristo. No un ángel, Cristo. Así que mi querido hermano, este ángel es Cristo. Te gustará o no te gustará la interpretación, pero yo no le veo otra salida a entender a este ángel sino como Jesús. ¿O puede haber un ángel superior o que tenga estas características? No, no lo hay. Superior es Cristo. Ok. Otra cosa interesante es la emisión de los 7 truenos. Porque según el versículo número 4, los 7 truenos emitieron sus voces, que es la voz de Dios. Evidentemente, si Jesucristo es Dios, es la voz de Dios. El mensaje es importantísimo. El mensaje es necesario. Y era tan impresionante el mensaje que Juan dijo, voy a escribirlo. Pero se le prohíbe escribirlo. Se escucha la voz del cielo que dice, mira, sella las cosas que los 7 truenos han dicho, no las escribas, séllalos. Séllalos, guárdalos. Si hay un librito abierto y se escucha un mensaje, el librito seguirá abierto porque el mensaje es importante, pero por el momento, manténlos sellados. O sea, por el momento, no hagas que las personas conozcan esto porque no lo van a comprender y es posible que las personas interpreten mal el mensaje. En su momento el mensaje se va a conocer, pero bueno, no lo escribas, sella las cosas. Y sabes que esta no es la primera vez que sucede una circunstancia como esta. No es la primera vez. Si nosotros vamos al libro de Daniel, en el capítulo número 12, vamos a encontrar un detalle muy similar. En Daniel 12 aparece un personaje que es Miguel. Fíjate, aquí aparece un ángel poderoso y aquí aparece Miguel, al cual se le describe como el gran príncipe. No príncipe, sino gran príncipe. Ya esto es una característica de que Miguel es Cristo. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Quién es el único que realmente está interesado en la salvación de la humanidad? Cristo. El Padre y Jesucristo su Hijo, la deidad en pleno. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios está interesado en el bienestar de su humanidad, de su creación. Habrá un tiempo de angustia, habrá circunstancias difíciles. Dios nunca ha ocultado el hecho de que hay momentos difíciles porque estamos en una lucha entre el bien y el mal, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado, a causa de la obra de Miguel, será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. En el análisis de la 5ª y la 6ª trompeta de Apocalipsis, vemos que hay un efecto perjudicial para aquellas personas que no están selladas. Y en este caso vemos que hay una protección y una liberación para aquellos que están escritos en el libro de Dios, en los registros celestiales, que evidentemente tienen que estar sellados, identificados con el Señor. Muchos de los que duermen en el polvo, hablando de la muerte, porque la muerte es como estar dormido, un estado de inconsciencia, ahí dice dormir. Muchos de los que duermen en el polvo serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Okay? La separación de los justos y de los impíos. Los entendidos resplandecerán como resplandece el firmamento, como el resplandor del firmamento cuando sale el sol, hablando de la comprensión de los mensajes proféticos y de la voluntad de Dios. Y los que enseñan la justicia a la multitud serán como estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, viendo la relevancia de este mensaje tan importante, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. ¿Te das cuenta? Tenemos a Daniel que recibe un mensaje importante y el Señor le dice, epa Daniel, cierra las palabras. Tenemos a Juan que recibe un mensaje importante de los 7 truenos y cuando iba a escribir le dice, espera Juan, cierra las palabras. Cierra las palabras, no es el momento. Sí, este mensaje se ha revelado. Sí, este mensaje es importante. Sí, este mensaje tiene que conocerse, pero todavía no. Hay un sellamiento del mensaje y aquí Daniel recibe la información o recibe la orden de sellar el libro hasta el tiempo del fin.
Lo que quiere decir que en su tiempo, en su momento, en el momento indicado, en el momento que Dios considera adecuado, que aunque ya lo ha revelado, dice que todavía no es necesario que lo entiendan, lo entenderán después. Lo entenderán en su momento, en el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá. La ciencia que está hablando del conocimiento de su voluntad, no de la tecnología, no de que haya aviones, no de que hay teléfono, no, eso no es la ciencia. La ciencia es el conocimiento de Dios. La ciencia, o sea, el interés por conocer las revelaciones divinas aumentará. Y dice Daniel, yo escuché, pero no entendí. ¿Por qué no entendí? Si Daniel era un hombre sabio, si Daniel tenía la comprensión de los mensajes proféticos, si Daniel superaba a cualquier persona, porque Dios veló la información o veló la comprensión en ese momento, al punto de que Daniel dice, Señor, ¿cuál es el fin de estas cosas? Porque no entiendo. Y entonces se le responde a Daniel lo siguiente, anda Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos, los impíos procederán impíamente, ninguno de los impíos entenderá. Los hijos de Dios sí entenderán, los impíos no entenderán, pero entenderán en su momento los entendidos. Dice, comprenderán los entendidos, bienaventurado el que espere y llegue, y se habla de un periodo de tiempo, y al final de este capítulo número 12, encontramos que se le dice a Daniel, tú irás hasta el fin, es decir, tú vas a morir, porque reposarás, pero te levantarás para recibir tu herencia al fin de los días. O sea, Daniel, tú encárgate simplemente de transmitir este mensaje. El mensaje no se va a comprender, se comprenderá después. Tú descansa tranquilo porque tú has cumplido la obra que el Señor te ha encomendado. Tú hiciste ya lo que tenías que hacer, pero este mensaje está cerrado, está sellado, que es lo mismo que se le dice a Juan. Daniel vivió en el siglo VI antes de Cristo. Juan vivió en el siglo I. Entonces, en el siglo VI antes de Cristo, el mensaje estaba sellado, pero ya la revelación estaba. En el siglo I, el mensaje siguió sellado, pero ya la revelación estaba. Entonces, ¿cuándo se iba a aperturar o cuándo se iba a comprender este mensaje? En el tiempo del fin. ¿Y cuándo comenzó el tiempo del fin? ¿O cuándo comenzaría el tiempo del fin? Cuando se vieran las señales cósmicas. Cuando se viera todo este efecto del sol, la luna, las estrellas, el terremoto, cuando se viera todo eso y aquí hay un periodo de tiempo, hermanos. Aquí hay un periodo de tiempo y la mitad de un tiempo. En el versículo 7. ¿Ok? Será tiempo y la mitad de un tiempo. O sea, que después de 3 años y medio, se podría comprender el mensaje. 3 años y medio. En la profecía, 3 años y medio son 1260 días, ¿ok? Porque son días o meses de 30 días. 3 años y medio son 1260 días. Como dentro del sistema profético, en los periodos de tiempo, se les aplica el principio día por año, ¿ok? O sea que un día profético es un año. Estamos hablando de 1260 años. Y parece curioso, ¿no? Pero después de esta fecha que ustedes están viendo en pantalla, desde el año 538, que esta época oscura, ¿no? Esta época de turbulencia, esta época de tribulación, desde el año 538 hasta 1798, pasaron 1260 años. Y que las señales cósmicas se vieran después de esto, con el terremoto de Lisboa de 1755, con el oscurecimiento del sol de 1780, con la caída de las estrellas de 1833, con el estudio de las profecías que en su momento no se entendían, pero empezaron a entenderse, se empezó a hacer mucho énfasis en la venida de Cristo, mucho énfasis. Con las persecuciones y con la oportunidad que ellos tuvieron, los peregrinos que fueron a los Estados Unidos, con la libertad que tuvieron de predicar, de reunirse, comenzaron a estudiar estas profecías, principalmente esta, la profecía más larga de la historia, la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Fíjate que el principio de interpretación con respecto al tiempo de día por año está fundamentado en Ezequiel 4:6. En el mensaje profético, un día simbólico representa un año literal. Y cuando empezaron a estudiar estas profecías, cuando empezaron a estudiarla,
llegaron a la conclusión de que las 2300 tardes y mañanas, y estoy hablando de personas que no solamente en los Estados Unidos, sino en diferentes partes del mundo, estaban llegando a la conclusión de que la profecía de las 2300 tardes y mañanas, con todos los acontecimientos que estaban ocurriendo, debía llegar a su final entre 1830 y 1846 por allí. Pero cuando se empezó a despertar tanto el interés por el estudio profético, los milleritas, porque uno de los precursores de este mensaje fue Guillermo Miller, y hay personas que hoy en día mantienen esa tendencia de estudio profético, considerando que Miller estaba en lo correcto con respecto al cumplimiento de la profecía, pero no con la conclusión a la que llegó, que era pensar de que en esa época Cristo iba a venir. Y como todo concordaba con la iglesia de Filadelfia, donde se habla de la segunda venida, y prácticamente este mensaje estaba velado a lo largo de la historia, y que ahora se despierta ese interés, y hablar de cumplimiento en 1844 provocó una gran conmoción y una gran alegría en el corazón de muchas personas de saber de que había una exactitud con respecto a la profecía, y que seguramente lo único que faltaba era que Jesucristo viniera a purificar la tierra con fuego y poder llevarse a sus salvos a la patria celestial. ¿Por qué les hago mención de todo esto? Porque en lo que estamos estudiando en Apocalipsis capítulo 10, cuando hubo clamado los truenos sus voces, dice aquí que los 7 truenos hubieron emitido sus voces, que él iba a escribir, se le prohibió y se les dijo que las cosas estuvieran selladas, y el ángel levantó su mano y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y todas las cosas que están en él, o sea, el Dios creador, la tierra y todas las cosas que están en ella, el mar y todas las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. O sea, que las profecías de tiempo llegarían a su final. Ya no habría más profecías de tiempo. O sea, ya las 2300 tardes de mañana era la última profecía de tiempo. Y cuando los estudiosos de la Biblia, en esa época, con todos esos acontecimientos históricos, esos milleritas, que después empezaron a llamarse, les llamaban adventistas por el hecho de que proclamaban la segunda venida de Cristo y que supieran que el tiempo no sería más, pues se sintieron motivados a seguir proclamando el mensaje. Y dice aquí, sino que en la voz del séptimo ángel, cuando comience a tocar la séptima trompeta, el misterio de Dios se consumará, o sea, lo que fue oculto se revelará. Y fíjate que no hay periodo histórico que le haya puesto tanto énfasis a la profecía de las 2300 tardes y mañanas como aquel despertar religioso después del año 1798, hasta 1844, que fue donde se llegó a la conclusión de que Cristo podría venir en esa fecha. Entonces, como él lo anunció a sus siervos los profetas, y esto por supuesto incluye a Daniel, porque es que la profecía está en Daniel. Como Dios reveló el mensaje, ahora se está comprendiendo el mensaje, cosa que antes no se había dedicado tiempo para eso. Jesús había dicho en Mateo 24, mira, cuando la abominación asoladora predicha por el profeta Daniel, entonces hubo un interés por conocer qué era la abominación desoladora, pero no se había llegado a la conclusión o no se había despertado ese interés por el estudio de la profecía de las 2300 tardes y mañanas, sino hasta después de 1798. Y dice que se mostraría el misterio, y la voz que oí del cielo habló conmigo y me dijo, ve, toma el librito que está abierto, ya no está cerrado, ahora está abierto, ahora se comprende, ahora se entiende, ahora se está mostrando este interés y este despertar, pero el ángel le dice, o en este caso Jesús, que es el ángel poderoso, le dice, mira, cómetelo, te amargará el vientre, o sea, será doloroso, pero será dulce tu boca. Si había un mensaje dulce, era la proclamación de la segunda venida de Cristo, y que le dijeran a las personas que Jesucristo iba a venir entre 1840 y 1844, mira, las personas se alegraron, y con todas las señales cósmicas tenían la veracidad de que eso podía ser así. Si tú hubieses vivido en esa época y tienes todas esas evidencias, también lo hubieses creído, y hubieses considerado que ese mensaje te llenaría de alegría el corazón. Pero cuando llegó la época de 1844, con especificación del 22 de octubre, cuando se llegó a la fecha de la purificación del santuario o del Yom Kippur de ese año según el calendario judío, y Jesucristo no vino, lo que llegó a ser dulce, lo que llegó a ser de alegría,
lo que llegó a ser de gozo y de esperanza se convirtió en amargura. Y uno se pone a ver y se da cuenta que ese chasco o esa situación tan dolorosa de no ver el cumplimiento profético como ellos lo habían entendido, ya el Señor había advertido que eso iba a suceder. Y dijo, mira, será dulce tu boca, pero te amarga el vientre. Entonces muchas personas se decepcionaron, se desanimaron. Hasta el día de hoy, siglo XXI, el año 2025, hay personas que le sacan en cara a quienes creemos en la segunda venida de Cristo que en el pasado se dijo lo mismo. Y está bien, ocurrió el chasco. Ocurrió ese momento doloroso, pero el Señor había predicho que eso iba a ocurrir. O sea, que no es que el Señor no advirtió. Y no es que el Señor no quería que entendieran, es que Él sabía que el ser humano en muchas ocasiones no capta bien los mensajes y necesita pasar por momentos dolorosos para despertarse. Son los momentos dolorosos los que nos hacen preguntarnos qué pasó, qué sucedió. Y aunque la profecía se cumplió con esa actitud, lo que no se cumplió con esa actitud fue lo que ellos consideraban que iba a ocurrir. Y estudiando las profecías o estudiando el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, descubrieron algo que en su momento no sabían, que había un santuario en el cielo. Y eso es lo que está pasando hoy con nuestras iglesias protestantes, que no hemos entendido, hermanos, no hemos entendido que hay un santuario en el cielo. Por eso es que algunas personas están pensando, y son cristianos, y son protestantes, y leen la Biblia, y cuando estudian la profecía hay cosas que no comprenden porque tienen una visión errada de lo que ha sucedido en el pasado. Pensar el día de hoy que existirá o que existe la posibilidad de la construcción de un tercer templo en Jerusalén es no comprender, es no entender que hay un santuario en el cielo. Y para la época de 1800, 1700, tampoco se sabía que había un santuario en el cielo. Si hoy, siglo XXI, año 2025, hay protestantes evangélicos que todavía no saben que hay un santuario en el cielo, teniendo la revelación de la carta a los Hebreos, es lógico pensar que en 1700, 1800 tampoco la gente lo entendía. Pero la revelación estaba allí, porque a veces somos tercos o a veces nos concentramos en otras cosas y Dios sabe que el ser humano es así. Pero cuando empiezan a ocurrir todos los eventos y empiezan a suceder estos juicios parciales de Dios y esta apostasía reinante de 1260 años, hay un despertar. Pero el Señor permite el momento doloroso para que las personas reaccionen y entiendan de que hay algo mucho más que lo que nuestros ojos en su momento han captado. El mensaje fue dulce. Decir que Jesús vendría en 1844 fue dulce. Saber de que no vino fue amargo. Pero en esa amargura, en medio de esa amargura, y eso es lo que a mí me da mucha más esperanza, en medio de esa amargura hay un mensaje. Y dice aquí, es necesario, es indispensable, es importante que se predique otra vez, que se profetice otra vez. O sea, que el mensaje de la profecía de las 2300 tardes y mañanas se siga proclamando. Que el mensaje de las profecías se siga mostrando al mundo. De que Jesús viene. De que lo que ocurrió en 1844 no fue su venida, sino el inicio de la purificación del santuario. El Yom Kippur espiritual. Es un mensaje que debe proclamarse hoy para que las personas no estén pensando de que tenemos que esperar la construcción del templo en Jerusalén. No. Nosotros lo que tenemos que estar esperando es que el Señor regrese y salga del santuario, porque hoy está intercediendo por nosotros. Hoy es nuestro sumo sacerdote. Y este mensaje no solamente es para los judíos, que abiertamente han rechazado la divinidad de Jesús y su sumo sacerdocio. Este es un mensaje que debe ser proclamado a muchos pueblos, a muchas naciones, a muchas lenguas y a muchos reyes. Es necesario que profetices de nuevo. En el tiempo del fin se aclara el mensaje. En el tiempo del fin se abre el libro. El libro de Daniel cerrado ahora está abierto y está a nuestro alcance. Ahora lo podemos entender. Lo que fue de amargura fue de una oportunidad de Dios para entender cosas que en su momento no se entendían. Es una oportunidad de Dios. Y hoy tenemos la oportunidad de comprender lo que en el pasado no comprendíamos, teniendo la Biblia en nuestras manos. Hay gente que hoy tiene la Biblia y no la comprende. Y cuando se quiere aclarar el mensaje, a veces somos tan tercos y cerrados
que no estamos dispuestos a entender la revelación del Señor. Pero es necesario que este mensaje y esta proclamación de la segunda venida y la obra de Cristo en el santuario celestial se siga predicando, como el Señor le dijo a sus profetas en el pasado. Es necesario. ¿Que no nos gusta? Es que no te tiene que gustar. Debería llenarte de esperanza, pero si no te gusta, el mensaje está y Dios no te va a obligar. Y testigos hay, testimonio hay, y de eso, de los testigos, vamos a hablar en el próximo capítulo. Saber de que el Señor conocía el futuro, que sabía la actitud humana, pero que también tendría para esa humanidad, para nosotros, tendría una oportunidad para que despertaran de su sueño espiritual y para que comprendieran a cabalidad su mensaje en el momento indicado. Porque el Señor sabía todo lo que iba a ocurrir a lo largo de la historia. Saber de que el Señor había preparado su mensaje para que tú y yo hoy lo comprendiéramos y supiéramos que Él cumple su palabra, fortalece nuestra fe y nos hace vivir con esperanza hasta el día en que el Señor venga a buscarnos. Por eso mi deseo para ti en este día es que Dios te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En el próximo estudio veremos otros acontecimientos en el mismo periodo de tiempo con la manifestación de los dos testigos. No te lo pierdas, así que suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este video con otras personas.